Se suele pensar que la filosofía en Occidente nace con Sócrates, con los diálogos de Platón y los tratados de Aristóteles, y podría ser así, pero esto merece un análisis más profundo. Si se busca con detenimiento, si hilamos más fino, salta a la vista que Aristóteles simplemente trató de responder a muchas de las cuestiones que abrió su maestro Platón, incluso llevándole la contraria. También salta a la vista que Platón lo que hizo fue recoger mucho de lo que escuchaba de su maestro Sócrates, además de resumir muchas de las tradiciones que ya tenían siglos en Atenas, lo que convierte a Platón en un pensador tardío y no en una especie de precursor como se suele pensar en la cultura popular. También salta a la vista que Sócrates, en palabras de quienes lo conocieron, se debatía con otros grandes pensadores. Se debatía desde la humildad con ideas que ya eran antiguas en su amada Atenas. Pero además, se debatía consigo mismo y su daimon, ese espíritu que le decía cosas. Antes que estos nombres, que son fácilmente reconocidos en la cultura popular, existió una época en Grecia que va desde el siglo VIII hasta finales del siglo V a.C., que es cuando aparece Sócrates en escena y lo cambia todo para nuestro mundo. Esta es la época de los sabios. Analicemos hoy el nacimiento de la filosofía. Antes de Sócrates, cuyo nacimiento se estipula en el 470 a.C., se escribió la Ilíada y la Odisea, por lo que se presume fue un hombre ciego, Homero. Antes de que Sócrates apareciera en escena, ya las guerras médicas y sus batallas más épicas habían pasado. Ya había pasado la batalla de Maratón, en el 490, y la batalla de las Termópilas, en el 480. 10 años antes de que naciera Sócrates, acontecieron los eventos que hoy siguen inspirando libros, series y películas. Mucho antes de que naciera este filósofo, hubo 7 sabios de Grecia, 7 personajes que vivieron más o menos en el siglo VI a.C. y que representaron una especie de ideal, del punto más alto de sabiduría al que pueden llegar los hombres, poseedores de la famosa Sofía o sabiduría. Estos sabios eran Tales de Mileto, Díaz de Priene, Pítaco de Mitilene, Cleóbulo de Lindos, Solón de Atenas, Quilón de Esparta y Periandro de Corinto. Los 4 primeros eran habitantes de la zona costera de Asia Menor, colonizada por jonios y eolios, lo que hoy en día es la zona costera de Turquía frente al mar Egeo. Los últimos 3 eran habitantes de esas famosas polis de la Grecia peninsular. Carlos García Gual, el filólogo español, resalta: los 7 sabios son figuras significativas de un tiempo bien marcado en el progreso de la civilización antigua, el de la emergencia de la inteligencia política con la organización de las poleis en su marco institucional y legal. Ahí se perfilan las figuras de los 7 sabios, con un raro prestigio, vago y duradero. En medio de esa revolucionaria época arcaica, los sabios son paradigmas de sensatez. En un texto que comenta Juan Filópono y que recoge Carlos García Gual en su libro Los 7 sabios de Grecia, Aristóteles realiza un análisis de la palabra Sofía, que servía como adjetivo para referirse a estos grandes sabios. En ese texto llamado Acerca de la filosofía, que conocemos solo por fragmentos, Aristóteles se refiere a una etapa posterior al diluvio universal, un acontecimiento que formaba parte ya de la conciencia colectiva de la antigua Grecia. Comenta cómo la gente que sobrevivió tuvo que ingeniárselas para volver a empezar. Cuenta que los primeros sobrevivientes, impulsados por la necesidad, se inventaban formas de sembrar y generar alimentos. A quienes inventaban dichas cuestiones se les conocía como sabios. Esta podría ser una primera etapa del uso de la sabiduría, decía Aristóteles. Luego, motivados por nuevas necesidades, inventaron el arte y las técnicas, no solo para satisfacer necesidades de vida o muerte, sino para realizar cosas bellas. Esta es la segunda etapa del uso de la sabiduría, decía Aristóteles. Luego, la tercera etapa fue cuando se dieron cuenta de que había que atender los asuntos cívicos. Hizo falta hacer leyes y establecer tradiciones que hicieran posible la convivencia ciudadana. A quienes hacían bien estas cosas y se convertían en ejemplo, también los llamaban sabios. Y a esta etapa es a la que pertenecen los 7 sabios de lo que hemos hablado.
Posteriormente, siguiendo esa búsqueda de la convivencia y la naturaleza de las cosas, saltaron a la siguiente etapa de la sabiduría, a la que Aristóteles llama física teoría. Allí encontramos a aquellos que hoy se les suele llamar filósofos de la naturaleza. Anaximandro y Anaxímenes de Mileto, Heráclito de Éfeso, Pitágoras, Parménides, Empédocles, Demócrito y el mismo Tales, que además de ser uno de los 7 sabios, también mostraba ya el carácter de un filósofo al estilo socrático. La última etapa de la sabiduría que menciona Aristóteles se refiere a aquellos que se propusieron meditar sobre las cosas divinas e inmutables, aquellos que se pusieron a meditar incluso sobre la sabiduría en sí. A ese momento de la sabiduría pertenecen esa triada que llega a nuestros días: Sócrates, Platón y Aristóteles. Aunque se podría debatir que Heráclito, Parménides y varios de los sabios de la etapa anterior pertenecen a esta última. Sin embargo, hay un cisma. Hay algo que separa a estos grandes sabios de aquellos que vinieron después. Y es en este cisma donde la pregunta sobre el origen de la filosofía encuentra una posible respuesta. Hay un filósofo italiano poco conocido del siglo pasado llamado Giorgio Colli. En uno de sus libros, llamado justamente El nacimiento de la filosofía, analiza estas cuestiones definiendo dicho nacimiento en lo que los griegos llamaban manía, que es el delirio o la locura, especialmente relacionada con el dios del vino Dionisios. Ese nacimiento de la filosofía en el delirio interno de cada uno, en esa inmensidad del yo, encuentra una contraparte divina en Apolo, el dios de la lejanía racional. Estos dos dioses, que merecen cada uno su propio documentar, eran hijos de Zeus, solo que Apolo era un dios completo, era hijo de Zeus y Leto, que a su vez era hija de los titanes Zeo y Feme. Por su lado, Dionisios era hijo de Zeus, también, y Sémele, una de las princesas de Tebas e hija del rey Cadmo. Ella era mortal, por lo que Dionisios realmente era un semidios. El lugar de adoración de Apolo era el oráculo de Delfos, pero también era donde se adoraba a Dionisios. Humberto Eco, en su Historia de la Belleza, comenta: según la mitología, Zeus habría asignado una medida apropiada y un justo límite a todos los seres. El gobierno del mundo coincide, así como una armonía precisa y mesurable, expresada en las 4 fases escritas de los muros del templo de Delfos. Lo más exacto es lo más bello. Respeta el límite, odia la ibris y de nada demasiado. Visión que cae bajo la protección de Apolo, que efectivamente está representado entre las musas del frontón occidental del templo de Delfos. Pero en el mismo templo, que se remonta al siglo IV a.C., en el frontón oriental opuesto, está representado Dionisios, dios del caos y de la desenfrenada infracción de todas las reglas. En la conexión de esos dos dioses encuentra Colli el nacimiento de la filosofía, la lucha entre lo racional que define los límites y lo irracional que intenta romperlos. Entonces, ¿qué diferencia a los sabios de los filósofos? ¿Por qué Sócrates, Platón, Aristóteles y los que vinieron luego en los siglos posteriores en el helenismo no se consideran a sí mismos sabios al estilo de aquellos 7? Cuando Sócrates aparece en escena y habla a través de Platón, en todas las polis griegas habían personajes que buscaban pertenecer a esa categoría, la de ser sabios, como aquellos 7 sabios de antaño. A estos sabios modernos, Sócrates y Platón los llamaban sofistas, es decir, falsos sabios, y a ellos mismos, es decir, Platón y Sócrates a ellos mismos se llamaban filósofos. Este maestro y alumno no negaban la sabiduría, pero sí negaban que cualquiera pudiera ser sabio. Incluso ellos mismos no se consideraban como tal. Ellos preferían el título de amante de la sabiduría, aquel que está en una búsqueda, en una lucha contra sí mismo y sus falsas ideas sobre la realidad, que lucha por encontrar la verdad y no se queda con lo primero que escucha en el ágora. De allí viene la famosa frase de Sócrates que ha sido resumida en «Yo solo sé que no sé nada». Sócrates no dijo esto exactamente, pero sí dijo que al buscar el conocimiento se dio cuenta que sabía algo que los demás no sabían. Y era que él no sabía nada. Los demás creían saber algo, tener la certeza sobre las cosas, mientras que él no, por lo que su trabajo era buscar ese conocimiento, descubrirlo y traerlo al mundo. Y este es el sistema filosófico de Sócrates, la mayéutica.
lo que consiste precisamente en traer ese conocimiento al mundo, extraerlo de las mentes que creen saber algo, pero cuyo conocimiento no resiste un par de preguntas. Hoy, la palabra filósofo se relaciona con alguien sabio, alguien que sabe muchas cosas. Esta relación resultaría extraña para los griegos. Realmente, a muchos de los que hoy llaman filósofos, podríamos incluirlos dentro de aquellos sofistas contra los que lucha Sócrates. Un filósofo no sabe cosas que nadie sabe. Un filósofo se pregunta cosas que nadie se pregunta. Y muchas veces en esas preguntas están las respuestas a situaciones que estaban ocultas. Allí, precisamente, el nacimiento de la filosofía. Aquellos que decidieron buscar y profundizar en el saber y no poseerlo.